Viva Jesús, reine su corazón. Retomamos nuestra peregrinación virtual y el día de hoy vamos a conocer un monumento que está dedicado al Sagrado Corazón. Está en México, en el estado de Guanajuato, en el Cerro del Cubilete. En ese lugar existe una ermita. No es un templo muy grande, ni una basílica, ni nada por el estilo. Lo importante de ese lugar es el monumento y la historia que hay detrás para que pueda llegar a donde está en este momento. Vamos a ver entonces hoy cómo fue que llegó hasta allí ese gran monumento de Cristo Rey del Cerro del Cubilete. Seguimos en México. Este monumento de Cristo Rey del Cubilete es inmensamente valioso porque ya había sido consagrado al Sagrado Corazón en 1875 y por ello se sentían hijos predilectos y tenían siempre la intención de construir un gran monumento al corazón de Jesús en el centro de México para poder entronizar así ese Sagrado Corazón a toda la nación. Fue entonces que en el año 1920 se erigió este monumento del Sagrado Corazón. Pero después de algunos años, cuando el presidente Plutarco Elías Calles saca la ley Calles para prohibir todas estas manifestaciones religiosas, junto con ella viene la orden de bombardear este monumento. Es así, este monumento de Cristo Rey fue dinamitado, quedó solamente las ruinas en ese lugar. Y una gran maravilla, el corazón y la cabeza del monumento quedaron intactas y se pueden ver hasta el día de hoy en la ermita que hay en ese lugar, donde también existe un museo con esas ruinas. El Cristo Rey de Guanajuato, México, mide 20 metros, pesa 80 toneladas y se encuentra sobre una semiesfera que simboliza el mundo. El primer Cristo se hizo en 1923 y fue destruido en un bombardeo ordenado por el presidente Plutarco Elías Calles. El Cristo Rey del Cubilete es un templo votativo, que significa que se hizo para cumplir con un voto, el de la consagración de México al Sagrado Corazón el 11 de enero de 1914. En la última visita del Papa Benedicto XVI, se mandó a remodelar el santuario porque efectuó una misa bajo la estatua de Cristo Rey. El Cerro del Cubilete es el corazón de México. Se cree que se encuentra en el centro geográfico exacto de México. El primer monumento a Cristo Rey medía 9 metros solamente y lo hicieron personas humildes de Silao que lograron reunir 5,000 pesos para erigirlo. En el actual museo que se encuentra en la parte posterior del monumento se conservan la cabeza y el corazón de la primera estatua que fue dinamitada. El Cerro del Cubilete antes se llamó Cerro de Oro. Hoy lo conocemos como Montaña de Cristo Rey o Cerro de Cristo Rey. Parece que el famoso Cerro del Cubilete debe su nombre a su particular forma, la cual debe a que es en realidad un volcán extinto. En el centro de la estatua de Cristo Rey se encuentra una pequeña capilla con cupo de solo 12 personas. Aunque la glorieta superior del monumento se utiliza como estacionamiento, también se aprovecha como mirador y la vista es preciosa. El primer monumento a Cristo Rey en el Cerro del Cubilete, que había sido bajado a donde se encuentra actualmente la ermita expiatoria, fue dinamitado. Dice así el informe: Hoy, a las 5 de la tarde, fue dinamitada la primera estatua y monumento de Cristo Rey en la montaña de su nombre.
Desde los campos labrantíos se vio la polvareda de las bombas que colocaron al pie del monumento. Después del atentado, se hallaron intactas la cabeza y el corazón. El presidente de México, Plutarco Elías Calles, consideró al monumento de Cristo Rey como un desafío a la autoridad. Esta animadversión inspiró al ataque que sufriría la imagen sagrada. Terminado el conflicto, el entonces arzobispo de Guadalajara, José Garibi Rivera, fue quien gestionó la reconstrucción del monumento, que es el que ahora se encuentra en la cima. El cubilete también cuenta con un santuario dedicado a la Virgen María. Su construcción es polémica debido a la prohibición de religión durante la Guerra Cristera. En el año de 1942, el monumento se diseñó por Nicolás Mariscal y por el arquitecto José Carlos Ituarte González. La dinamitación del monumento al Sagrado Corazón sucedió el 30 de enero de 1928. Luego de aquel sacrílego atentado, surge la idea de construir una ermita en ese lugar para reparar esos crímenes. Hasta hoy en día se puede adorar al Santísimo Sacramento en esa ermita, ya que está ahí expuesto el Señor en la Eucaristía, para pagar por todos esos pecados y también los de toda la humanidad. Es una ermita expiatoria. Pero después de esta idea de construir esta ermita, surge el problema: ¿cómo iban a financiar estos gastos? Entonces viene a suceder algo realmente del cielo. Para la construcción se propuso recaudar fondos, puesto que sería costeado únicamente con las donaciones de los creyentes. Lo primero que se organizó fue una gran peregrinación por varios estados de la República, llevando la cabeza colosal de la nueva estatua recién fundida en la Ciudad de México. Un camión de carga salió con la enorme cabeza por las calles de la capital del país hasta la Catedral Metropolitana, acompañada de sermones y de muestras de piedad, en especial de mujeres que dejaban sus aportes en efectivo o en especie, desde joyas hasta pertenencias de menor valor. Con el dinero recaudado se construyó una capilla donde descansa un altar y sobre este, en señal de realeza, se colgó una gran corona de espinas metálica, de bóveda circular y hecha con anillos y nervaduras. El cuerpo del Cristo tiene una dimensión de 20 metros de altura y un peso de 80 toneladas. A sus costados se encuentran dos ángeles, una sostiene una corona real o de gloria y el otro una corona de espinas o de martirio, que simbolizan los valores con que debe ser venerado. La imagen reposa sobre un hemisferio de concreto, que simboliza el universo, con sus meridianos y paralelos terrestres. Esta semiesfera descansa sobre 8 columnas de concreto que representan a las 8 provincias eclesiásticas de México. En octubre de 1950, en presencia de sus arquitectos Nicolás Mariscal y José Ituarte y del escultor Fidias Elizondo, el nuevo Cristo Rey se instaló en la cima del Cerro del Cubilete, santuario que hoy es el más visitado en México después del de la Villa de Guadalupe. México se consagró al Sagrado Corazón en el año 1914 en una primera oportunidad, antes del inicio de la persecución religiosa. En aquel año, el arzobispo de México, José María Mora del Río, depositó a los pies de la imagen del Sagrado Corazón de Jesús el 11 de enero de 1914 una ofrenda para pedir la paz en México, mientras muchos de los presentes aclamaban «¡Viva Cristo Rey!». Una segunda consagración ocurrió 10 años después, el 11 de octubre de 1924, en el marco del Congreso Eucarístico de aquel año, en plena persecución religiosa y poco antes de estallar la Guerra Cristera. Si bien en esta oportunidad no he compartido los datos arquitectónicos de este lugar,
Lo que más quise hacer resaltar fue la historia que hay detrás de este monumento, ya que la ermita ahí es pequeña y lo que más resalta es este monumento al Sagrado Corazón, que fue construido para recordar la consagración de México al Sagrado Corazón y en 2 oportunidades. Este monumento fue dinamitado, destruido. ¿Sabías que la nueva ermita que existe ahora fue construido con esas ruinas de aquel monumento dinamitado? ¿Cómo es grande nuestro Rey? ¿Cómo a pesar de todas esas persecuciones, Él volvió a levantarse? Lo más importante, con el apoyo de todos los mexicanos, porque para recaudar los fondos hicieron una gran peregrinación. Desde la Ciudad de México salía en un gran camión de carga lo que sería la cabeza de este nuevo monumento. Era tan grande esta cabeza que tenían que dejarlo estacionado en las plazas o en los lugares bastante amplios y la gente iba hasta donde estaba este camión con la cabeza del que sería el nuevo monumento. Las personas dejaban ahí sus aportes, sus joyas, sus pertenencias, todo lo que podían donar para la construcción de este nuevo monumento. Y así una gran peregrinación de varios meses después llegó hasta el Cerro del Cubilete y comienza entonces ahí la construcción de esta ermita. Fue visitado por el Papa Benedicto XVI, hizo una misa en ese lugar. Y bueno, en el 2017 el Cerro del Cubilete es considerado una de las 50 maravillas de México. Imponente nuestro Rey, nuestro Sagrado Corazón. Así terminamos esta pequeña peregrinación del día de hoy, dejando en claro que este monumento del Cerro del Cubilete es realmente un símbolo de resistencia y de esperanza, de cómo hay que resistir en los momentos de adversidad para después ver la victoria. Si Dios lo quiere y si ustedes también lo quieren, vamos a continuar con estos videos conociendo los templos del Sagrado Corazón. Y a pedido del director de Tú Reinarás, voy a hablar de un templo en Oriente Medio, una catedral en Pakistán que está dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. Si quieres conocerla, no te pierdas este lunes a las 19 horas, aquí en este canal. Sagrado Corazón de Jesús, Tú Reinarás.